¿Cómo salir de la Matrix económica? Hoy atención porque llegamos a la parte de esta serie monográfica que estamos realizando con Yago Souto, que es ingeniero de la libertad y de la libertad, por supuesto, también financiera, aparte de la libertad sanitaria, ¿no? En cuanto a tu salud, ah, explicando ya cómo crear negocio, explicando ya cómo mover el dinero, qué hacer con el dinero y cómo hacer que el dinero realmente trabaje para ti. Así que yo empezaría ya con la libretita, bolígrafo y empezamos ya a tomar nota. Yago, bienvenido a Les Comunica. Muy buenas, Alex. Encantado de estar aquí otra vez. Hoy ya vamos al grano. ¿Cómo empezamos a cimentar esa libertad financiera? Perfecto. Pues mira, lo primero es tener en cuenta que el dinero en sí, aunque mucha gente dice, claro, eso lo dices tú, pero habrá personas que digan, mira, el dinero sí da la felicidad, porque con más dinero uno está más tranquilo. Eso no es cierto y lo voy a demostrar con dos ejemplos muy simples, porque no es lo mismo dinero de libertad o ingreso de libertad, como le digo yo, que ingreso de esclavitud. Un ejemplo, si yo te preguntara con 1.000.000 de euros mensuales de ingreso, ¿tú serías más feliz? Todo el mundo diría, sí, sí, claro, sí, por supuesto. Pero, ¿y si te digo que ese 1.000.000 de euros mensual lo estás ganando porque eres un súper narcotraficante, que tienes 3 o 4 líderes del narcotráfico que están en contra tuya y que estáis todos amenazados de muerte? ¿Te parece que serías feliz estando pendiente todo el tiempo de que no le pasara nada a tu familia, de cuidar de tu propio bienestar? ¿Ese nivel de estrés, realmente con ese nivel de ingresos, serías feliz? ¿Te considerarías libre? Yo creo que no. Vamos a poner otro ejemplo contrario. ¿Qué tal si ganaras, ya no te digo 1.000.000 de euros al mes, te voy a decir 10% de eso, 100.000 euros mensuales, pero ese ingreso tú lo estás generando a la vez que consigues empoderar a otras personas? Es decir, tu fuente de ingresos es directamente proporcional a la cantidad de vidas que mejoras de manera legal. Ahora tú me dirás, no, pero es que claro, estás poniendo un ejemplo de algo que es ilegal y de algo que es legal. Vale, vamos a poner en el caso de dos ejemplos legales. Ganas 1.000.000 de euros al mes, pero eres el director de una multinacional donde los accionistas de la empresa te están presionando semana tras semana porque los accionistas lo único que quieren es beneficios y rentabilidad. Y aunque tú ganas mucho dinero, trabajas entre 12 y 14 horas diarias porque tienes que estar controlando y a su vez presionando a toda la gente, al director, al subdirector, a este, al otro. Tú eres el máximo responsable de todo y los accionistas de la empresa, los inversores, van siempre sobre ti. Es tu cabeza la que está en juego si la empresa, ya no te digo que no vaya bien, sino que no crezca lo que los inversores esperan que crezca. Y de la otra forma, no tienes ningún tipo de gente por arriba que te presiona, simplemente tú creces el nivel de ingresos en base a cantidad de personas que eres capaz de mejorarles su calidad de vida sin presiones por arriba y sin presiones por abajo. Pero ganas 100.000 en vez de 1.000.000. ¿Cuál prefieres? Pues esa es la gran diferencia entre tener un ingreso de libertad y un ingreso de esclavitud. Eso es lo primero que tenemos que tener claro a la hora de saber por dónde empezar y qué buscar. Me parece genial esa diferenciación. Por eso decíamos que tener más dinero en el banco, generar mucho dinero, no es sinónimo de libertad financiera, porque si para ganar ese dinero te sometes a una presión, a un estrés que te acaba matando. Mira, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del narcotraficante, ¿no? Sí que es cierto que si te dedicas al narcotráfico puedes ganar mucho dinero en poco tiempo, pero claro, amenazado de muerte, con la presión, el estrés de no saber si por la noche recibirás una visita que no esperas, con además la presión de saber que pueden amenazar a tu familia o matar a también a gente de tu familia. Claro, eso no es libertad, no fastidiemos, eso no es libertad. De aquí vamos hacia una libertad, obviamente financiera, pero que sea sana y sostenible y que nos permita estar conectados con la abundancia y estar tranquilos y no enfermar. Yago, teniendo eso claro, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, entonces, Alex, es
que una vez que ya tienes claro que tienes que agarrar un modelo de negocio que te sirva a ti para empoderar a otras personas o mejorar el mundo, lo que los japoneses llaman el ikigai, cuando tú tienes claro tu ikigai, que ahora no nos vamos a meter en el concepto del ikigai, ¿no? Hay mucha información por ahí, pero si ya lo tienes claro y quieres ya trabajar en esa línea, hay una cosa muy, muy importante que es el siguiente paso a tener en cuenta. Y es este. Cuando tú ya empiezas a crear tu propio negocio, si no consigues disfrutar el proceso, y esto que voy a decir es muy importante, por eso lo estoy ralentizando, si no consigues disfrutar el proceso tanto o más que el objetivo final, entonces vas a ser desgraciado todo el tiempo. Hay una película que expresa esto de una manera espectacular que se llama El Guerrero Pacífico, donde al final, no voy a hacer spoiler, pero hay una parte donde Sócrates, que le llama, le dice que hay una montaña muy alta y que cuando lleguen a lo alto de la montaña le va a dar una cosa increíble que le va a cambiar la vida. Y cuando llegan allí le da una piedra. Y dice el chico, ¿pero qué me estás dando aquí? Y dice, al final la moraleja es el proceso en el que tú y yo hemos subido juntos hasta esta montaña, ese era el regalo. No estar arriba en la montaña y conseguir algo una vez que llegas allí. Entonces, es muy importante que tengas claro que sea lo que decidas hacer, tiene que ser algo que te permita disfrutar el proceso de conseguir tu libertad tanto o más que cuando la tengas. Y ahí ya se va acortando bastante el abanico. Bien. Yo creo que ya más o menos, incluso me gustaría que en comentarios en el chat expliquéis, se os están viniendo ideas también, para hacer cosas en vuestra empresa, etcétera, etcétera. Claro, preguntas muchas, ¿no? A mí siempre la gente cuando hacemos, porque ya sabes, Yago, que en este canal hacemos muchos especiales sobre libertad financiera, incluso damos ideas a las personas para que muevan el dinero y para que empiecen a generar esos ingresos recurrentes pasivos que les permita disfrutar más de su vida, de los suyos, de su autocuidado, de su tiempo. Por ello creo que es esencial. No se puede ser espiritual sin ser material. Es más, yo creo que esa diferenciación es caer en una mentalidad dualista que nos sirve de muy poco. Hemos venido a esta vida a manifestar y a disfrutar y a pasarlo bien también. En esa línea, ¿tú recomendarías inversiones? Habla mucho de inversión en criptomonedas, inversión en acciones, inversión en bienes inmuebles. Claro, ¿qué formas hay? ¿O cuáles recomiendas tú para ganar más dinero o generar precisamente esos ingresos recurrentes? Tú decías, ¿no? Conectar con el Ikigai y el propósito, tú ofreces un servicio a la humanidad y eso te permite generar nuevos ingresos, ¿no? A partir de ahí, ¿hay otras maneras también de generar ingresos o no? ¿O Sí, no vale la pena? Sí, claro. De hecho, incluso antes de llegar a las inversiones, como dice Robert Kiyosaki, que es una de las personas que más he leído a lo largo de mi vida, porque claro, uno tiene su propio proceso de lucha para llegar a conseguir este objetivo de ser libre o ser aún cada vez más libre, pues Robert Kiyosaki lo explica muy bien. Un proceso de invertir, antes de llegar a ser un experto inversionista, tú tienes que tener la capacidad de practicar, porque de la misma forma que aprendes a andar en bicicleta practicando, te caes, practicas, te caes, y así casi todo en la vida, muy pocas cosas nos han salido bien a la primera. Pues lo mismo pasa con las inversiones. Entonces, si tú empiezas a invertir sin tener un excedente de dinero que no influya en caso de pérdida en tu estilo de vida, es decir, si tú inviertes ahorros que tenías para algo o sacas dinero de la luz o del agua o del internet para decir, no, es que esta inversión es muy buena. Si haces eso y el dinero que pierdes de verdad te hace falta para algo de tu estilo de vida, para algo de cubrir gastos, no tienes un gran camino por delante. Entonces, antes de llegar al tema inversiones, lo que recomiendan los expertos es que tú tengas primero una fuente de ingresos lo suficientemente grande como para que haya un excedente que no necesites y que no solo puedas cubrir tu nivel de vida con todo lo que estás generando de ingresos, sino que además también te permita ahorrar, te permita pues ciertos lujos que siempre nos gusta porque hay la mentalidad de gástalo todo, sé feliz,
hay una mentalidad de ahorra lo más que puedas, pero en realidad el equilibrio en el punto término es donde, en el medio es donde tú puedes experimentar más felicidad. Te sientes bien cuando ahorras, pero también te sientes bien cuando te das ciertos lujos o ciertos caprichos y te los mereces. Entonces, para poder llegar a ser un buen inversionista, primero tienes que practicar sin miedo a la pérdida, porque todo lo que hagas desde el miedo está destinado a fracasar. Entonces, antes de llegar ahí, hay que crear una fuente de ingresos. Y es como decimos, ¿y esta fuente de ingresos cómo la empiezo? No hay una sola manera. Hay infinitas maneras de hacerlo porque hay incluso negocios que todavía no se han creado. Ahora, partiendo de la base de que ya tenemos algo claro, mi Ikigai y todo esto, sé cómo disfrutar el proceso porque algo en lo que yo caí durante muchos años y no se lo recomiendo a nadie es sacrificarse y sacrificarse y sacrificarse ahora porque dices, bueno, cuando consiga tal cosa, cuando llegue a conseguir esto, cuando tenga esta fuente de ingreso, cuando lo que sea la zanahoria que te pongas, si ahora sufres para esperar a disfrutar después, ese después nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Entonces, partiendo de la base de que ya sabes algo que disfrutas, que es un propósito, que sabes que es algo que la humanidad necesita, tu Ikigai, entonces, ahora, el siguiente paso es averiguar que ese algo respete la ley natural. Porque de nada sirve que tú consigas una fuente de ingresos que no vaya de acuerdo a la ley natural. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es muy importante también. La ley natural dice que si yo tengo un negocio próspero y Alex monta su negocio próspero en la acera de enfrente y son del mismo nicho de mercado, todos los clientes que entran en mi negocio no entran en el de Alex. O viceversa, los que entran en el de Alex no entran en el mío. Por lo tanto, estamos compitiendo por un pedazo del pastel. Eso no va de acuerdo a la ley natural. Ese negocio, por más que lo disfrutes, por más que te guste, por más que estés de acuerdo con tu Ikigai, no te va a dar la libertad. ¿Por qué? Porque para ser libre tiene que ser de acuerdo a la ley natural. ¿Y cuál es la ley natural? En la ley natural, un árbol cuando crece no compite por los recursos con lo que tiene alrededor. Al contrario, cuando un árbol crece, genera más vida, genera más recursos a todo su alrededor. Entonces, el modelo de negocio que tú elijas, y ojo, tiene que ser un negocio, como empleado es imposible, el modelo de negocio que tú elijas tiene que estar de acuerdo a esta ley natural donde si tú creces, la gente de tu entorno y todo tu alrededor tiene que crecer contigo. El hecho de que tú seas más abundante y más libre tiene que generar más abundancia y más libertad para toda la gente de tu entorno. Si no respeta estos tres principios que hemos hablado, búscate algo distinto porque por ahí no va a ser el camino. Sinceramente, yo creo que Yago está dando precisamente con todas las claves para crear esa fuente de ingresos que nos sirva luego para invertir si queremos en otras cosas, pero sin olvidar que hay una fuente de ingresos materna, la madre de los ingresos, nuestra fuente principal, que viene dada por el cumplimiento de nuestro Ikigai o propósito, respetando esas leyes que dice Yago que tienen mucho sentido. Y tiene mucho sentido porque yo en este programa, que he entrevistado a muchos emprendedores y empresarios de éxito, curiosamente siguen esas leyes y les va muy bien. Por lo tanto, si el río suena es porque agua lleva. Si el río suena es porque agua lleva. Que luego te puedes dedicar a invertir en criptomonedas aquí y allá, sí, pero del excedente. Y se ponen en riesgo tu estilo, tu calidad de vida, que es muy distinto. Claro, yo, os soy sincero, he conocido muy pocos empresarios emprendedores que hayan generado un dinero y una libertad financiera real partiendo ya de las inversiones o solo de las inversiones. Muy pocos, muy pocos, muy pocos. Es decir, aquellos que les va bien son aquellos que ya tienen una fuente de ingresos que viene dada por el cumplimiento de su Ikigai, su propósito de vida, entonces ahorran, tienen un excedente de dinero con el cual, aunque no lo tuvieran, podrían seguir viviendo igual de bien y eso pues van invirtiendo, van practicando y a veces les va mejor, les va peor, pero ya no dependen de ello. Recordemos que la verdadera libertad financiera, salir de la matrix económica, es vivir tranquilo. Es vivir tranquilo a todos los niveles. De nada sirve poder generar muchísimo dinero si de un día para el otro lo puedes perder todo. Que es como estos que lo arriesgan todo, ¿no? Que van a todo, el doble o nada, doble o nada. Bueno, por eso pasó lo que pasó en los años 80
con esa cantidad ingente de yuppies que se suicidó con el crack de la bolsa en Nueva York, ¿no? Es decir, ¿por qué pasa esto? Sí, gente que puede generar muchísimo dinero en poco tiempo, pero ¿a qué costa? A que también lo puedes perder todo en muy poco tiempo. Te cargas tu salud mental y luego, pues, como pasó en aquel caso, suicidio de un montón de yuppies, que ya lo sabéis, que se tiraban por la ventana cuando se produjo el famoso crack de la bolsa en Estados Unidos en los años 80, ¿no? Claro, eso es salir de la matrix económica y ser independiente y ser libre. Hay un libro que yo recomiendo, que seguro que Yago también se ha leído, que es el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Morgan Housel pasa por ser uno de los mejores consultores de bolsa que hay en Estados Unidos. Toda la vida dedicándose a invertir en bolsa. Pero ¿saben que te dice algo? Es que yo leyendo ese libro me recuerda, o sea, me ha venido a la mente enseguida cuando he escuchado los consejos de Yago, que es todo un experto también en conseguir que muchas personas alcancen esa libertad económica o financiera, ¿no? Y es el ahorro. El ahorro. Es decir, cuanto más dinero yo ahorre, más libertad tendré y más salud mental tendré. De ahí viene la psicología del dinero. ¿Por qué? Cuanto más ahorres, más fuerte serás y menos dependerás de los vaivenes de la economía mundial. De si hay un crack, si hay una recesión económica, de repente un año te viene una pandemia y se paraliza el negocio, etcétera, etcétera. Y recordad que estamos en la era de Acuario. Y estamos en una era en que todo lo que es sólido y todo lo que parece que funciona, de repente un día para el otro pasa algo y se cae. Todo se desmorona, todo es aire, todo es aire. Por eso el ahorro es precisamente uno de los factores que va a hacer que tengas más libertad financiera, lo cual no quiere decir que no te des caprichos, no te des antojos, no vayas a cenar a un buen restaurante o no te compres ese teléfono último modelo que te encanta porque además te dedicas a crear contenido en redes para tener visibilidad y eso te va a dar una muy buena imagen. Es decir, no se trata de ser un avaro, de no gastar nada, de ser como el tío Gilito, ¿no? Que gano mucho dinero, pero lo utilizo básicamente para bañarme en él y ser el más rico del cementerio. No, no. Pero lo que decía Yago, el equilibrio, sin olvidar el ahorro, la importancia del ahorro, que parece que ahora eso ha perdido como glamour, ¿no? Tú oyes a coach o gurús de lo financiero, o de la libertad financiera, te dicen, no ahorres, tienes que invertir y mover el dinero porque en el banco se muere de asco, no te sirve para nada. Bueno. En el banco primero lo que te da, puede ser en el banco, puede ser en casa también, eso te da una estabilidad, una seguridad económica que te permite precisamente ser arriesgado y no morir en el intento. Y yo creo que eso, lo que dice Yago, hombre, tiene mucho más sentido común, que yo creo que a todo esto, Yago, hay que ponerle mucho sentido común. Porque vivimos una especie de realismo mágico que hace que muchas personas fracasen y muchas personas se den de bruces con la realidad. Y eso ya hay que explicarlo bien. Sí, yo de hecho, mira, ahora que te escuchaba, eso del dinero va, el dinero viene, subes, bajas. Y las personas que puedan escuchar esta entrevista dirán, bueno, suenan, esas ideas son como interesantes, pero en la práctica eso ya, ¿cómo lo pongo, no? O de dónde sale todo eso así. Bueno, tú has dicho, Alex, en otras entrevistas que tuvimos, el hecho de mi historial y la experiencia. Entonces, para que la gente lo tenga todavía más claro, esto de la experiencia, que no son simplemente ideas bonitas que hemos leído en libros, como el que has nombrado, muy bueno, pero no es solo eso, sino que, un ejemplo, uno de mis intentos para conseguir esta libertad, hubo un momento de mi vida donde yo pensaba que el trading era la clave. Porque digo, bueno, con el trading yo me pongo aquí, aprendo los métodos, no dependo de nadie, soy yo solo con la pantalla, si lo hago bien, me forro. Y soy yo y puedo convertir 10 euros en 20, en 20 en 40, no me para nadie. Y me puse en ello y eran muchas horas delante de la pantalla para aprender, para practicar. Fui capaz de conseguir convertir en un mes, que esto es algo increíble, en un mes convertí 1.000 euros en más de 10.000. Una rentabilidad que dices tú, bueno, eso no es normal, eso no es lógico. Claro, arriesgaba demasiado en las operaciones. Yo cuando hice eso, ya me creía el rey del mambo de soy el todopoderoso, aquí ya una rentabilidad. Si esto es, soy el mejor. A los 2 meses lo perdí todo. Pero en el proceso de perderlo todo, fueron muchas horas de no dormir,
porque me despertaba como con pesadillas en la noche para ver el MetaTrader 4 en el móvil y decir, ¿cómo están las operaciones? Eso fue de verdad lo más duro, lo más horrible que yo he vivido en vida. Incluso cuando ganaba el dinero estaba todo el rato pendiente y en tensión para ver si la operación iba bien, porque era muy arriesgado, arriesgaba mucho capital en cada operación. No digo que eso no funcione, pero para que funcione tienes que primero tener la base que acaba de decir Alex. Y si os puedo dar un tip muy, muy importante con esto, el mejor libro donde yo he visto dónde organizar de una forma sencilla el dinero en base a las emociones, porque al final la psicología del dinero tiene mucho que ver con que el dinero es donde le ponemos más carga emocional en nuestra vida. Tú tienes 500.000 euros en el banco y tus emociones van para arriba. Tú tienes menos 200 en el banco y te está a punto de pasar el recibo de la luz y tus emociones van para abajo. Entonces, tiene un poder muy grande la carga emocional que le ponemos al dinero. Por lo tanto, manejar bien el dinero es manejar bien tus emociones y viceversa. Entonces, la forma en el libro donde recomiendan la mejor manera de gestionar emociones a través del dinero es en Los secretos de la mente millonaria de Hal Becker, que seguro que Alex también lo ha leído y lo conoce. Sí. Y es muy básico y te dice, vive con el 50%, o sea, cubre los gastos de vida con el 50% de tus ingresos y luego el otro 50% lo vas a distribuir con 10% para donarlo a obras benéficas, lo que tú prefieras. Otro 10% para ahorrar, para tener ahí para ahorro, para inversiones futuras o lo que sea. Otro 10% le llama el gasto de rico. Y esto es muy importante porque si tú estás ganando, imagínate, 1.000 euros al mes, dices tú, bueno, no es mucho, vivir de 500 es imposible, pero si fueras capaz de gestionarlo de tal forma que lo haces así, aunque empieces con una porción de tu sueldo, de tu beneficio, de lo que sea, que empieces a gestionar el 50% de tu dinero de esta manera, eso va a ir creciendo. Entonces, fíjate, si tú apartas 1.000 euros para distribuirlo de esta manera, donde 500 euros los mandas a ayudar a pagar cuentas, donde los otros 10% lo vas dividiendo, eso significa que 100 euros de gasto de rico es que te los tienes que gastar sí o sí cada mes en un capricho, en un lujo, en una tontería, en algo que aunque no necesites te apetezca. El simple hecho de dedicar tiempo a pensar en qué lujo me voy a dar, qué capricho me voy a dar cada mes, que tiene que ser 100 euros, si apartas 1.000, imagínate si fueran 10.000 de beneficio, 1.000 euros al mes te tendrías que gastar en algún capricho, en algún lujo. El hecho de gestionar tus emociones de esta manera va a manejar también tu mente subconsciente para generar más abundancia, que parece una locura, pero recuerda que estás viviendo con el 50% de tus ingresos y esos 1.000 euros no te hacen falta para nada. Podrías ahorrarlo todo, pero una parte va a ir para eso, para cambiar la mentalidad, para acostumbrarte a lo bueno. Hay algo que se llama adaptación hedónica, donde si te ascienden en tu trabajo, tú al principio eres feliz, ganas más dinero, nuevos desafíos, nuevas cosas para hacer y estás emocionadísimo. ¿Qué pasa al cabo de unos meses o de unos años? Estás hasta las narices de ese nuevo puesto de trabajo que ya no es tan nuevo, ya te aburre, ya es adaptación hedónica. Te compras cualquier cosa nueva, un coche nuevo, una casa nueva, lo que sea nuevo, al principio es ¡wow! ¡Qué impresionante! Y con el tiempo ya se vuelve una rutina y ya no te despierta nada y ya quieres el siguiente juguete, la siguiente cosa. Eso lo tenemos todos, por desgracia, se llama adaptación hedónica y es justamente por esto que tú tienes que aprender a manejar esas emociones con respecto del dinero y otro 10% entonces sería para ahorrar, para comprar a tocateja, nada de financiamientos, un coche nuevo, una casa nueva, donde tus ingresos pasivos de ese ahorro del 10% va a ir pagando esas cosas. Y si quieres, porque es poco dinero y no alcanzas a comprarte algo que necesites, pues gana más dinero para que ese 10% sea más grande. Empieza a pensar en ideas, ¿cómo aumento mis ingresos? Y de esta forma, os recomiendo que lo veáis en el libro, vais a poder aprender a gestionar vuestras emociones a través del dinero y entonces conseguiréis el primer paso que explica Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre, que es
los ricos o la gente libre no trabajan por dinero. ¿Y entonces por qué trabajan? Si no trabajan por dinero. Trabajan por un propósito, trabajan por una libertad en este caso, o trabajan por cumplir tu Ikigai. Sin embargo, la gente que tiene ya más mentalidad de empleado y le cuesta pensar en tener su negocio, generar ingresos, ser tu propio jefe, es porque están acostumbrados a la seguridad, falsa seguridad, que te da un empleo, del hecho de decir, es que yo me voy de vacaciones y el salario sigue ahí. Es que yo me voy de baja y el salario sigue ahí. Sin embargo, cuando tú empiezas un negocio, tú estás dispuesto a trabajar mucho y al principio dices tú, es que al principio no. No compensa. Claro, para ganar solo esto. Al principio no compensa. Sin embargo, tú sabes que en tu trabajo, si estás 2 meses trabajando y no te pagan, ¿qué haces? Te vas. Dices tú, no, yo quiero lo justo. Lo justo es tantas horas, pago tanto. Y al final estás cambiando tu tiempo por dinero y el tiempo es limitado. Sin embargo, si tú cambias el chip hacia mentalidad de empresario, que es lo que hace falta para ser libre, entonces tú estás dispuesto a trabajar todo lo que sea necesario, aunque al principio no ganes tanto, por un propósito mayor que no sea la seguridad, sino que sea la libertad. ¿Qué opinas, Yago, de pedir créditos, de apalancarse en la deuda para invertir? Yo es que, desde mi punto de vista, yo creo que meterse en créditos o meterse en deudas con bancos o empresas prestamistas, yo creo que es una gran equivocación. Es una gran equivocación y no creo que eso lleve a la riqueza a nadie. Lo digo porque también se ha puesto mucho de moda, ¿no?, entre los gurús de la libertad financiera, lo de apalancarse en la deuda. Sí, a ver, Robert Kiyosaki explica que él dice de deuda buena y deuda mala. Sí. Y cuando tú entras en el programa de Robert Kiyosaki, yo estuve, lo primero que entre comillas, te obligan es paga el curso con una tarjeta de crédito, aunque tengas el dinero, paga el curso con una tarjeta de crédito para empezar a cambiar la mentalidad. Y es lo que dice Alex, eso puede no ser tan bueno porque te puedes acostumbrar a unos hábitos que te pueden llevar a la autodestrucción. Es peligroso, hay que tener la cabeza muy bien amueblada y tener eso muy bien diferenciado. Por lo tanto, yo tampoco, al igual que Alex, tampoco soy de esa idea, pero sí que es verdad que no tanto apalancarte de créditos, pero si tú consigues una situación donde te metes en una deuda, pero esa deuda se paga sola porque a su vez al adquirir esa deuda también generas un ingreso sobre esa deuda que se va a pagar automáticamente, eso sí sería algo que yo haría y yo recomendaría. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? El último paso que yo le enseño a la gente de libertad, vamos a hacer un pequeño spoiler, el último paso que recomiendo tiene que ver con independizarse y liberarse de la red eléctrica, que ya sabemos lo que es. Independizarse de la red eléctrica. Entonces, para poder hacer eso, y os voy a poner un ejemplo, hay que comprar una serie de máquinas, paneles solares, una serie de cosas que una vez que las tienes todas y las instalas, eres totalmente libre de la red eléctrica. Si alguien quiere más información, y eso ya lo haremos, ¿no?, de cómo se hace esto. Pero el punto es, un ejemplo, si comprar todas esas máquinas me costara, vamos a poner, 3.000 euros, y yo tengo la posibilidad de ponerlo a plazos como financiado, es parecido a un préstamo, pero en realidad tú no estás pidiendo un préstamo, sino que vas a financiar una compra, ¿no? Y esa compra, vamos a suponer, te sale a pagar 200 o 150 euros al mes durante X meses con cierto interés. Dices tú, bueno, pero al final vas a pagar más de 3.000 porque tiene interés. Sí, pero si tú estás pagando en este momento 150, 200, 250 euros, que cada vez eso va a ser más frecuente, de luz, y tú al hacer esa inversión o al financiar eso o meterte en esa deuda mensual vas a ser autosostenible, eso quiere decir que vas a dejar de pagar 200 o 250 euros de luz para pagar 150 o 200 del equipo que te libera de tener que pagar la luz. En ese caso, claro que te compensa. Entonces, hay casos muy específicos donde sí compensa, digamos, financiar
o pedir un préstamo para gestionar algo, pero que a su vez tienes que tener en cuenta que solo puedes hacer eso si eso ya lo tienes atado, cerrado y finiquitado al 100% de que hay un ingreso por encima que cubre esa deuda. Nunca te metas en una deuda que tengas que cubrir tú extra de tu fuente de ingresos principal. Si quieres una deuda, tienes que generar otra fuente de ingresos que cubra esa deuda. Absolutamente de acuerdo contigo, Iago, más que nada por el interés abusivo que hay, ¿no? Porque a veces, que esto no te lo cuenta cuando tú vas a un banco, hacemos un poco de educación financiera que es importante. Cuando vas a un banco, muchas veces te ponen muchísimas facilidades y te dicen, no, lo puedes pagar en cómodos plazos, te dicen el interés no es muy elevado. Pero ¿qué pasa? Que el sistema de crédito, que al menos en España predomina, hablo de España, es el crédito a la francesa. ¿Cuál es el crédito a la francesa? Que sí, te cobran pocos intereses, pero los intereses no es que te cobre el mismo porcentaje de interés todos los meses. O sea, casi todos los intereses que te van a cobrar, por ejemplo, ¿no? Pides 12.000 euros a pagar en 5 o 6 años. Tú crees que vas a pagar y te dicen, esto lo devuelves en 200 euros al mes. Y crees que siempre vas a estar amortizando la misma cantidad de dinero todos los meses del primer mes. Es falso. Es falso. Pero cuando vas al estrato bancario, los primeros años, cuando estás pagando ese crédito, te das cuenta de que de los 200 euros, 100 euros es en intereses y los otros 100 estás amortizando directamente el crédito. Y luego, ¿qué pasa? Ya en los últimos años de crédito sí que es cierto que de los 200 euros, pues quizá 180 van a amortizar directamente la cantidad que des al banco y solo pagas son 20 euros de interés. Pero los primeros años han estado abusando de ti, porque esto, a ver, abuso. Son las normas, los bancos es un negocio y el problema está que como no nos informamos, ni tampoco nos informan o no nos explican a letra pequeña, nosotros decimos, hombre, 200 euros en 5 años me dan 12.000, el interés veo que no es muy elevado, pues lo pago ya. Sí, sí. Pero si lo que quieres es agotar esos 5 o 6 años pagando ese plazo, ya sabes que los 2, 3 primeros años vas a palmar y vas a pagar un 50% de interés de lo que realmente estás pagando todos los meses, aunque te hayan dicho que es un 10, un 12%. Entonces, esto hay que explicarlo bien, porque por eso muchas personas se empobrecen y parece que nunca se acaba de pagar un crédito. Porque o lo amortizas rápido, que yo lo que aconsejo es eso, no sé si Iago estará en mi línea, que a veces sí que es cierto que para que una empresa tire adelante tienes que hacer inversiones, a veces inversión en maquinaria y no tienes el dinero, pero sabes que esa empresa pues te va a dar unos ingresos, ¿no? Porque ya tienes unos clientes firmados o ves la, digamos, la proyección. Entonces ahí, vale, pides un crédito. Pero en cuanto puedas, amortízalo, cancélalo, págalo lo antes posible. Porque si no, te van a ir sangrando todos los meses, Iago. Sobre todo, Alex, porque es lo que estamos hablando todo el tiempo, que el concepto de libertad, que es lo que por lo menos lo que yo busco, lo que yo promuevo, lo que yo enseño, es totalmente opuesto al concepto de endeudarte con un banco o endeudarte con alguien. Si alguien tú tienes una deuda con alguien, tú no eres libre. Ese alguien tiene poder sobre ti. Y es un poder incluso legal, que tú estás obligado a seguir las condiciones. Y lo que dice Alex, imagínate que ya que fuera un interés donde no fuera un fijo, que fuera un variable. Estás frito. O sea, pueden hacer contigo lo que quieran. Entonces, siempre, siempre, siempre que uno se vaya a meter en una deuda, tienes que asegurarte de que haya un tercero que pague esa deuda por ti para no ser tú el esclavo de la deuda. Es lo que un poco la idea de antes, ¿no? Y es muy, muy importante no incurrir en deudas, eso sobre todo, y si es que alguna oportunidad o tienes que hacer algo en una empresa, ten siempre en cuenta que alguien o un tercero sea el que se va a encargar de pagar esa deuda por ti. Claro, esto es lo que pasó antes de la burbuja inmobiliaria aquí en España, ¿no? Que mucha gente compraba pisos, se hipotecaba. ¿Por qué? Porque el inquilino pagaba la hipoteca del piso y de esta manera había un tercero que lo pagaba, ¿no? Pero eso también nos llevó a la burbuja inmobiliaria, a lo que pasó, al estallido de la burbuja, ¿no? Claro, estás jugando ahí como con un intangible. Claro, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Por eso lo más importante es primero que tú seas libre y que luego hagas tus propias prácticas en base a un dinero que si lo pierdes te da igual, no te afecta.
porque entonces has conseguido, y esto ya es un concepto mucho más potente, que no solo abarca el dinero, has conseguido el paso último de lo que significa ser libre. ¿Realmente qué significa ser libre? Significa que si pasa cualquier cosa en la calle donde alguien se salta el semáforo y casi me choca y yo llevo a mis hijas detrás y hubiera sido un accidente peligroso, tener la capacidad de no alterarme, de no enfadarme, de no ponerme iracundo. Pasa cualquier cosa, se va la luz, se va la luz eléctrica, se va todo, no ponerte nervioso. Si tú eres capaz de que pase lo que pase en el mundo exterior, eso no afecte tus emociones más allá de lo que tú le des permiso, sino que tú seas capaz de gestionar tus emociones y tus pensamientos por encima de lo que pasa allá afuera, entonces es libre. Ahora, ¿por qué hablamos del dinero tanto? Porque el dinero es lo que tiene, la cosa física que tiene la mayor carga emocional que existe en el mundo. Por lo tanto, si tú eres capaz de manejar dinero para arriba, para abajo, para donde sea, pero que tus emociones no fluctúen con el ingreso o con la cantidad de dinero, entonces eres libre. Y adivina qué, no sé si a ti, Alex, te pasaba, pero a mí me pasaba siempre cuando era adolescente. Yo quería tener novia y las chicas escapaban. Cuando por fin conseguía una novia, venían 8 que querían salir conmigo. Y digo, ¿pero dónde estaban todas estas? Cuando yo estaba a 2 velas, ¿no? El dinero pasa igual. Cuando lo necesitas y buscas, es como que el dinero se escapa. Sí. Cuando ya tienes y es como que te da igual y vives feliz con lo que tienes, ojo, sé feliz con lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Cuando ya vives de esa manera, es como que ahí va, y este dinero, y este dinero, y este dinero, y empiezas a recibir incluso de lugares que a veces tú tienes, me ha pasado muchas veces, dices tú, ¿y este ingreso, este dinero que me ha entrado en la cuenta, de dónde viene? A veces te llega a pasar cosas así, dices tú, ostras, ¿de dónde sale esto? Y es justamente porque te ha sido un salto donde ya tus emociones no están directamente relacionadas o controladas por el dinero, el ingreso o lo que tengas en la cuenta de banco, sino que es al revés. Así es, cuando no lo buscas, él te encuentra. Y esto pasa en todo, ¿eh? Sí, pasa sí. En la seducción, en el ligoteo y con el dinero, que es como un amante. El dinero es como un amante. Por lo tanto, cuanto menos lo necesites, más te buscará él. Y es que es así. Es decir, porque las personas y el dinero huelen la necesidad. Y la necesidad es como un repelente. Yo ya sé que decir esto quizá no es muy popular o puede parecer muy frívolo o superficial, pero es que es así. Pero es que la vida funciona así, amigos. No lo podemos cambiar. La vida es como es, la realidad es como es. Por lo tanto, sabiendo eso, vamos a aprender, vamos a entrenarnos. Y para eso Yago está ahí para ayudarnos. Yago, ¿cómo puedes ayudar a la audiencia de Alex Comunica a independizarse, a liberarse de la Matrix económica? Aparte de estos programas fantásticos que estás haciendo con nosotros. Pues yo doy sesiones, como ya hemos hablado en las anteriores entrevistas, sesiones de media hora, aunque alguno que ya ha tenido la sesión, si está viendo esto, luego se dan cuenta que si hace falta dedicar más tiempo, le estoy dedicando más tiempo a algunas personas que vienen por aquí, por Alex Comunica. No sé si, Alex, tú sabías esto, pero he llegado a estar 1 hora y media con personas que han venido del programa. Olé. Porque al final, muchas gracias, Yago. Al final es esto, ¿no? Cuanto más das, más recibes. Cuanto más valor aportas, más valor te viene de vuelta. Entonces, al final, dentro de la cantidad, de la infinidad de posibilidades que hay, y más ahora con la inteligencia artificial, con todo lo que se mueve, criptomonedas, hay tantas y tantas y tantas oportunidades de fuentes de ingresos que cumplen con los estándares que hemos hablado, que podrías elegir muchas, pero obviamente el que mucho abarca poco aprieta, y cuando tú quieres empezar a hacer algo potente, tú tienes que enfocar toda tu atención y tu energía en algo específico, porque eso es uno de mis errores más grandes, que mi mujer siempre me machacaba y tenía razón, porque cada vez que me empezaba a ir un poquito bien, yo decía, vale, esto ya lo tengo controlado, entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y al final, como todavía no tenía unas bases sólidas, lo que estaba empezando a construir, ¡vrum!, se iba todo otra vez a empezar. Y eso me pasó durante años. Entonces, cuando uno empieza, requiere una atención plena, constante y disciplinada para empezar a crear eso. Y ya cuando eso que tú hayas generado ya te da de sobra, puedes empezar a pensar en practicar con ese excedente que hablábamos
en inversiones o en otras fuentes de negocio o lo que tú quieras. Pero de todas las que hay, obviamente, a mí me ha funcionado una en particular y esa es la que yo enseño porque tengo todo montado, todo un sistema para que cualquier persona que quiera empezar y se sienta bien con ese mismo modelo que yo trabajo y que yo enseño, ya digo, hay muchos, pero el que yo hago, pues simplemente nos ponemos a trabajar, yo le comparto la información, doy todo mi apoyo porque estoy ahora mismo totalmente enfocado en empoderar personas. O sea, lo que yo quiero es enseñar libertad, empoderar gente, porque cuantas más personas seamos libres de salud, libres del sistema económico, libres de la red eléctrica, incluso estoy ahora gestionando el tema de libres de las empresas de Internet, para tener tu propio Internet. Ese es el siguiente paso que estoy en ello. Pues con todo lo que aporte esa libertad, esa autosuficiencia, esa independencia, pues todos juntos, viviendo de esa manera, es imposible que otras personas que no tengan buenas intenciones, pero tengan mucha influencia y mucho poder, nos puedan perjudicar de cualquier manera. Y ese es mi sueño, mi propósito, y nunca me voy a jubilar porque eso es algo que no creo que se termine. Pues ya sabéis, esas sesiones con Yago puede ser un antes y un después en tu vida, estoy seguro de ello. Cualquier cosa que necesitéis, podéis contactar con Yago por WhatsApp en ese teléfono, el 667-322-802, prefijo 34 delante, aquellos que lo contactéis desde fuera de España. Sobra decir que las sesiones son online, a distancia, con lo cual le puedes pedir ayuda desde cualquier parte del mundo. Y también lo puedes seguir en Instagram como Ingeniero de la Libertad, que me encanta esto porque es una auténtica obra de ingeniería esto de conseguir la libertad, ¿no? Pero libertad real, libertad en lo sanitario, libertad en lo económico, libertad mental y hacer aquello que realmente queremos y aquello que nos dé la gana y que tenga que ver obviamente con nuestro propósito de vida. Ingeniero de la Libertad, ahí podéis seguir también a Yago y recordad que tiene un canal de YouTube con el mismo nombre, Ingeniero de la Libertad. Yago Xavier Souto Arroyo, gracias por estar en Alex Comunica. A ti, Alex, siempre es un placer. Un abrazo. Un abrazo.